Las enseñanzas de Cristo. Lección 6. Creciendo en Cristo. Hola, mi amigo querido. Mira, en este estudio veremos lo que Jesús enseñó acerca del nuevo nacimiento y el consecuente crecimiento en la vida cristiana. Porque todo lo que nace bien tiene que crecer. El crecimiento es una ley de la vida. El nuevo nacimiento es nada menos que la conversión. El nuevo nacimiento es el inicio de la experiencia cristiana. Mucha gente confunde conversión con convicción. ¿Sabes? Son dos palabras parecidas, conversión, convicción, pero tienen significados completamente diferentes. Porque la conversión tiene que ver con el simple cambio de conceptos, mientras que la conversión tiene que ver con la transformación de la vida. Ahora te digo una cosa, es posible que una persona cambie su manera de pensar, cambie sus ideas, sus conceptos y sin embargo continúe con la misma naturaleza con la que nació. Cuando eso sucede, cuando cambian los conceptos pero no cambia la naturaleza, ahí la vida cristiana se transforma en una angustiosa lucha por querer hacer las cosas buenas sin lograrlo. Ese era el drama de Nicodemo. Él era un hombre bueno desde el punto de vista moral. Ejercía un cargo de liderazgo en la iglesia y como todo líder, pues sin duda ninguna, se esforzaba para cumplir lo que la iglesia demandaba de él. Pero cuando se encontraba a solas, su realidad era diferente. Se sentía vacío y no entendía por qué se sentía de esa manera. Ahora, la historia bíblica dice que una noche Nicodemo buscó a Jesús. Yo siempre digo, bendito el día en que decides buscar a Jesús. Jesús es el comienzo de una nueva experiencia. Es la frontera entre la desesperación y la esperanza. Es la diferencia entre las tinieblas y la luz. Bueno, aquella noche ocurrió el siguiente diálogo entre Cristo y Nicodemo. Está registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5. Mira lo que dice. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Bueno, Nicodemo no entendió las palabras de Jesús y aparentó no entenderlas. Jesús no estaba hablando de un nacimiento físico, sino de una obra espiritual realizada por el Espíritu Santo en la vida del ser humano. El maestro se refería a la conversión, pero aquello era demasiado duro para el rabino judío. ¿Cómo alguien podría imaginar que él, Nicodemo, el líder judío, necesitaba ser convertido? Sin embargo, la realidad era esa. Por triste y dolorosa que pareciera, Nicodemo, como todos nosotros, había nacido con la naturaleza pecaminosa. Y querido, con esa naturaleza sería imposible obedecer a Dios. Era necesario pasar por la experiencia de la conversión. El profeta Jeremías lo dijo varias veces de manera categórica. ¿Por qué es necesario pasar por la conversión? Mira lo que dice aquí en Jeremías, capítulo 13, versículo 23. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. ¿Te das cuenta? Hay mucha gente viviendo el drama de conocer los caminos de Dios, pero no puede andar en ellos. Se esfuerza, lucha, se propone, decide, pero parece que la vida está solo llena de buenas intenciones, que nunca se cumplen. La razón para esa experiencia de derrota permanente es la falta de comprensión del tema de la conversión. La conversión no tiene que ver solo con el cambio de conceptos, querido. No es un asunto de, antes yo creía que era domingo y ahora entiendo que es el sábado. No es solo eso. Tampoco es el hecho de haber sido bautizado. La conversión es un milagro divino que se opera en la vida de todo aquel que con sinceridad clama por ese milagro. Cuando el pecador va a Jesús cargando su naturaleza pecaminosa y le dice, Señor, no puedo, ten misericordia de mí, no puedo más.
Entonces la mano de Dios se extiende y toca la vida del hombre arrepentido. Entonces se cumple la promesa hecha a través del profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, mira lo que dice. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Te digo una cosa, nadie entiende lo que sucede en el momento de la conversión. Es un misterio divino, pero una mano invisible toca al pecador y repentinamente él siente el deseo de andar en los caminos de Dios. Se transforma en una nueva criatura. Los pensamientos y sentimientos de Cristo pasan a ser los suyos y un nuevo día amanece en el horizonte de su existencia. ¿Sabes que a Nicodemos le llevó 3 años aceptar el milagro de la conversión? A lo largo de ese tiempo siguió a Jesús de lejos sin entregarse por completo. Pero cuando el Señor fue levantado en la cruz del Calvario, ahí no pudo más. Corrió a los pies de la cruz y se entregó, se rindió. Entremos ahora a la segunda parte de este estudio. Nadie puede entender cómo se opera la conversión. Es un milagro. Pero podemos ver los resultados. Ese es el asunto que nos interesa. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, dicen, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Mi amigo querido, aquí Pablo habla de 2 hombres. El viejo hombre es la naturaleza pecaminosa y el nuevo hombre es el cristiano convertido. El apóstol dice que el nuevo hombre ya no vive más como vivía el viejo hombre. Quiere decir que hay un cambio de vida en la persona que pasa por la conversión. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. El que robaba, no roba más. El que andaba en caminos de perdición abandona esos caminos y aprende a caminar en los caminos de Dios. Oh querido, la conversión no es solo un cambio de conceptos, sino también un cambio de pensamientos, sentimientos y actitudes. Pero todo eso es fruto del Espíritu que habita en nosotros. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Jesús dijo en Juan 15, 4 y 5 lo siguiente. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Por qué debemos permanecer en Cristo? Porque a pesar de que hemos pasado por el milagro de la conversión y el viejo hombre ha muerto, esta muerte, la muerte de la vieja naturaleza, es condicional. Mientras vivamos en esta tierra, la antigua naturaleza, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa puede resucitar en cualquier momento, dependiendo del alimento que colocamos en nuestra mente. Por eso Pablo aconseja en Filipenses 4:8 lo siguiente. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso es lo que tenemos que pensar, colocar ese tipo de pensamientos en el corazón, porque a medida que vamos colocando esos pensamientos, estamos alimentando a la nueva naturaleza. Pero si en lugar de colocar esos pensamientos buenos, comenzamos a colocar pensamientos malos, la naturaleza vieja que estaba muerta puede resucitar. Oh querido, la lucha y la vigilancia por permanecer en Cristo tendrá que ser conservada hasta la venida de Jesús. Porque entonces sí, cuando Cristo venga, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción. Eso significa que seremos definitivamente liberados de la naturaleza pecaminosa. Pero eso solo cuando Cristo venga. Ahora, hasta ese día, tenemos que estar constantemente dependientes de Cristo.
porque al menor cuidado, al menor descuido, podemos volver a ser víctimas de la vieja naturaleza que existe dentro de nosotros. Uno de los instrumentos para permanecer conectados a Jesús en todo momento es la oración y el estudio de la Biblia. A través de la Biblia Dios habla con nosotros y a través de la oración nosotros hablamos con Jesús. Ahora, la oración a la que me refiero no es solo la oración formal, es decir, esa oración establecida en un determinado horario, como de mañana o de noche. Me refiero, cuando hablo de la oración, a la oración informal, es decir, a la permanente comunicación con Cristo. El otro día alguien me preguntó, pastor, ¿a qué hora voy a trabajar o estudiar si tengo que estar pensando en Jesús todo el día? Querido, tenemos que llegar al punto de aprender a vivir con Cristo, a permitir que Él tome parte de nuestras actividades, a relacionar todo lo que hacemos con Jesús. Mientras dirigimos el auto, podemos estar conversando con Jesús de las cosas que vemos en la calle o de lo que nos sucede en el tránsito. Pero el asunto es aprender a relacionar todo con Jesús. Yo creo que la mayoría de los cristianos tiene su periodo de oración formal, pero necesitamos aprender a cultivar la oración informal. El Señor Jesús no vino a este mundo solo a salvarnos del pecado o a enseñarnos que es posible vencer el mal. Él vino también a enseñarnos cómo se vive para vencer el mal. Por eso siempre encontramos a Jesús orando a solas, conversando con su Padre y enseñándonos la lección de que necesitamos depender constantemente del Señor Jesucristo. Llegamos al fin de este estudio enfatizando una vez más la lucha diaria con la vieja naturaleza adormecida dentro de nosotros. Tenemos que crucificar al hombre de pecado todos los días, debemos enterrarlo. Pero te hago una pregunta, ¿alguien puede crucificarse a sí mismo? Con una mano puede clavarse la mano izquierda, con la mano derecha. ¿Y con qué mano se clava la derecha si la izquierda ya está crucificada? Entonces, ¿alguien puede crucificarse a sí mismo? ¿O alguien puede enterrarse a sí mismo? Por tanto, querido, aunque la vigilancia debe ser permanente, debemos recordar que quien realiza la obra en nosotros es el Señor Jesús. Es Él que crucifica la vieja naturaleza. Es Él que entierra la vieja naturaleza. No nosotros. Pero nosotros solo tenemos que permitir, y en ese permitir que Jesús vive en nosotros, es que llegaremos un día a decir como Pablo en Gálatas 2:20, mira lo que dice. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Querido, esta experiencia de Pablo, Cristo vive en mí, esto significa que nuestra voluntad humana y pecaminosa, unida a la voluntad santa de Jesús, se transforma en una voluntad santificada. Y esa voluntad santificada está en condiciones de vencer el pecado y vivir una vida victoriosa. Solo que esa victoria es de Cristo, pero al mismo tiempo es nuestra. Es nuestra y sin embargo es la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque aprendimos a vivir con Jesús en una experiencia de permanente comunión. Creo que este es el gran desafío de la vida cristiana, ¿sabes? Aprender a no separarnos de Jesús. Permitir que Él forme parte de nuestros proyectos y actividades. En realidad, este es el verdadero camino de la santificación. Aprender a separarnos cada vez menos de Jesús y permitir que Él viva en nosotros sus grandes obras de victoria. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, no basta nacer, hay que crecer. Muchos cristianos nacen, pero en los 5 primeros años de vida mueren. Y si tú quieres crecer en Cristo, tienes que orar todos los días, estudiar la Biblia todos los días y traer una persona para Cristo. Y durante el día tienes que aprender a mantener una comunión informal con Cristo. Entonces vas a ir creciendo como un árbol de fruta sano y entonces van a aparecer en ti los frutos que tanto quieres. Que Dios te bendiga ricamente.
Para más información sobre este u otros materiales, puede llamarnos gratis en los Estados Unidos al 1-800-990-8432 y en México al 01800-701-3291 y para el resto del mundo al 1-269-471-9085 y con gusto le atenderemos. Si lo prefiere, puede enviarnos un correo electrónico a pedidos@ppvida.com. También puede visitar nuestra página de internet ppvida.com. Para envíos por correo, nuestra dirección postal en los Estados Unidos es P.O. Box 189, Berrien Springs, Michigan 49103. Todos los derechos reservados y prohibida la reproducción total o parcial de este producto, así como la transmisión por la radio o la internet.